Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, gracias por estar ahí como siempre. Hoy os hablo desde Puebla, en México. He estado en Cuba 10 días y he vuelto ahora a un congreso y aquí estoy una vez más para hablar de un tema que me apasiona, que es lo que conocemos como mentalización o la capacidad de poder conectar realmente con nuestras emociones, pero también con las emociones de los demás. Así que muchas gracias por estar ahí como siempre y bienvenido a este podcast de hoy. Bueno, lo primero que habría que hacer es explicar bien qué es la mentalización. La mentalización es un concepto que crea principalmente un autor que se llama Fonagy, es un psicoanalista inglés, que él habla de la capacidad que tiene el ser humano de poder conectar con las emociones de los otros, como he dicho antes. Esto proviene de otro concepto anterior que se llama teoría de la mente, Theory of Mind, y fue un concepto que se creó en los años 70 por unos psicólogos que estudiaban cómo poder ayudar a niños que eran Asperger y autistas. Y empezaron con un paper, un artículo que se llamaba ¿Tienen los chimpancés teoría de la mente? Y lo que empezaron a ver es que los simios, los primates, no tienen teoría de la mente. O sí la tienen, pero la tienen muy pobre, muy escasa. Tienen muchas dificultades para poder conectar con las emociones de los demás y no tienen ni muchísimo menos la capacidad que tenemos nosotros de poder hacerlo. Ya un niño de un año tiene una teoría de la mente probablemente más elevada y capaz de poder evaluar los estados emocionales de los demás mucho más que cualquier primate. Desgraciadamente los niños que tienen autismo y Asperger no son capaces de poder en muchos casos tener esta teoría de la mente o poder entender los estados emocionales e intencionales de los demás. ¿Qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente, lo que consiste, nos interesa mucho a los psicólogos, es el poder regularme a nivel interno con mis propias emociones y de ese modo el poder también regularme de modo externo con los demás. Es un juego de doble entrada, es como una puerta giratoria donde yo puedo entender qué me está ocurriendo y de esa manera puedo entender qué le está ocurriendo a los demás. ¿Y por qué es tan importante esta teoría de la mente? Porque sabemos que el mayor factor de salud mental es tener precisamente esta teoría de la mente, esta capacidad que también se conoce como de integración reflexiva. Lógicamente los niños no la tienen, la empiezan a adquirir de forma muy pobre a partir de los 4 años y ahora hablaré más sobre eso, pero lo que sí que es importante es que todos los estudios han demostrado que si los padres no tienen una teoría de la mente, una capacidad de mentalización, los niños no pueden alcanzarla. Con lo cual, si nuestros padres tienen una psicopatología, las probabilidades de que nosotros desarrollemos también una psicopatología son muy elevadas. ¿Qué significa que un papá no tenga teoría de la mente? Pues un papá que no tiene teoría de la mente pues es un papá que no va a ser capaz de ponerse en las necesidades que tiene el niño. Yo siempre digo de broma que el mayor miedo de un niño de un año es que su padre lo deje solo un minuto. Y el mayor miedo de un niño de 15 años es que sus padres no lo dejen solo ni un minuto. ¿Esto qué significa? Esto significa que el niño de un año de edad necesita estar constantemente supervisado y vigilado por sus padres, pero un niño de 15 años necesita tener un grado de autonomía alta. Si los padres no son capaces de poder modificar su comportamiento en función de las necesidades evolutivas de ese niño, lo que vamos a decir es que no tienen buena teoría de la mente. Y pueden querer muchísimo a su hijo, pero eso no significa que sean buenos padres, porque pueden ser excesivamente directivos, exigir al niño responsabilidades que no puede tener con una edad pequeña, hacer que el niño les termine cuidando a ellos como adultos, el hecho de que, por ejemplo, sobreprotejamos y no dejemos que ese niño investigue, ni explore, ni juegue, todas esas cosas nos hacen pensar que unos padres no tienen teoría de la mente. Y por otra parte, claro, lógicamente, pues también en casos donde los padres se pelean entre ellos sin tener en cuenta las necesidades del niño, padres que ven porno o tienen relaciones sexuales con los niños cerca, eh, padres que son violentos, padres que agreden a sus hijos, todos estos padres lógicamente no tienen teoría de la mente y por lo tanto no van a poder ayudar al niño a regularse de un modo adecuado. No van a ser capaces de hacer que el niño pueda desarrollar su propia teoría de la mente. ¿Por qué ocurre esto? Porque a nivel neurobiológico, a los 4 años ocurre algo importantísimo. Y es que el niño a los 4 años integra la sensación, la emoción y la cognición.
Y para que eso ocurra, se tiene que producir una sensación de calma, de juego, de exploración, de interés, que hace que el cerebro pueda madurar de una manera adecuada y el niño pueda integrar sus sensaciones, sus emociones y todos sus pensamientos. Si esto no ocurre, se van a dar situaciones terribles como crear un falso yo o crear un yo que se identifique en exceso con los demás o, por ejemplo, se puede crear una sensación de no saber quién soy. Porque, por ejemplo, si he fingido siempre, cuando llega a los 20, 22 años, ya no sé quién soy. O puede ocurrir al contrario, que yo siempre tenga que estar necesitando de ver cómo se comportan los demás para saber cómo me comporto yo. Para que podáis entender bien qué es teoría de la mente, os lo voy a explicar con un caso que leí de un libro que se llama La metafísica de los babuinos, que son unos etólogos que se fueron varios años a los Cobanango, a Botsuana, a estudiar estos monos, a los babuinos. Los babuinos nadan muy bien y en esta zona del Cobanango hay muchísima agua. Entonces las mamás babuinas nadan con los bebés en sus espaldas y cruzan los ríos y demás y pasan de un sitio a otro para buscar comida o escapar de los depredadores. Pero en un momento determinado, cuando hay muchísima agua, lo que observaron estos investigadores es que las mamás cruzaban y los bebés, cuando llegaban al otro sitio, estaban muertos, se habían ahogado. ¿Por qué la mamá dejaba que el bebé se ahogara? La mamá deja que el bebé se ahogue porque mientras ella esté respirando, no puede saber o intuir que el bebé que está a su espalda se está ahogando. Para que la mamá infiera que el bebé está en peligro, la mamá tiene que ver el peligro al mismo tiempo que ve que el bebé lo puede sufrir. Por lo tanto, si la mamá ve a un león, la mamá se va a poner delante, va a agredirlo o va a saltar y va a escapar. Pero porque ella percibe el peligro en ella y por lo tanto puede percibir el peligro en el bebé. Pero si esto no ocurre así, si la mamá no ve el peligro o no lo está sufriendo, es incapaz de darse cuenta de que el bebé sí puede estar en peligro. Entonces, ¿qué ocurre con muchos papás y con muchas mamás? Que anteponen, por ejemplo, sus necesidades personales a las necesidades del bebé, o no son capaces de poder analizar y evaluar que quizás la situación que está viviendo el niño o el bebé esté por encima de sus posibilidades o no sea la que necesite. Esto provoca en el niño, en el bebé, una estrategia de adaptación a esos papás que comúnmente llamamos apego. Es decir, el apego sería esa estrategia que los niños desarrollan en su infancia y posteriormente los adultos para poder seguir en conexión, vinculándonos a unos cuidadores que no están actuando del modo adecuado, es decir, que no nos están dando una teoría de la mente adecuada, no son capaces de mentalizar con esos niños de un modo correcto. Por lo tanto, el niño lo que puede hacer, por ejemplo, es sobreesforzarse, sobreadaptarse en cuidar de sus cuidadores o sobreadaptarse en ser muy bueno en rendimiento académico o en ser excesivamente agresivo o violento como una manera de sentir que es importante para los otros o autosuficiente compulsivo y no confiando. Es decir, todas las estrategias que vemos que se dan en el apego inseguro o desorganizado vienen determinadas por un fallo en la capacidad de mentalización de los cuidadores que obliga a que esos niños no puedan mentalizar, tengan que esforzarse mucho en poder sentir confort con sus cuidadores. Cuando estos niños sean adultos, lógicamente van a tener problemas con ellos mismos y con los demás. ¿Por qué van a tener problemas con ellos mismos? Porque como el sistema de conexión, que es lo que es el mayor factor de regulación emocional que existe, con todos los neurotransmisores que lleva asociados, noradrenalina, dopamina, vasopresina, oxitocina, como este sistema de conexión está defectuoso, el sistema lo que va a hacer es mandar señales de estrés, van a mandar señales de malestar, no va a haber situación de confort y esto va a generar muchísima ansiedad. Las personas que no son capaces de mentalizar bien con sus propias emociones y sensaciones van a tener mucha ansiedad y no van a poder entender bien por qué se sienten mal, no van a poder entender bien por qué tienen ese malestar. Pero no solo eso, sino que además cuando estén con otras personas tampoco van a poder comportarse del modo adecuado. Hoy estaba en una conferencia de Helen Fisher aquí en Puebla y decía que la regla de oro de compórtate de la manera que los demás, que creas que los demás se comportarían contigo, en el amor no funciona absolutamente. Dice ella, compórtate de la forma que los demás necesiten y les guste que tú te comportes con ellos. Así que en teoría de la mente, cuando estamos en una relación, es ponernos en lo que el otro necesita.
si nosotros en la infancia hemos aprendido a ser flexibles en esa capacidad de integración sensorial con nuestros cuidadores, cuando tengamos pareja será muchísimo más fácil poder colocarnos en la percepción de valorar lo que nuestra pareja necesita y poder adaptarnos a lo que esa pareja necesita. Y viceversa, esa pareja que mentalizará bien, que será de apego seguro, también se podrá adaptar de una manera adecuada a nuestras necesidades. Igual ocurrirá con nuestro hijo. Al tener una buena mentalización con nuestros estados mentales, nuestros hijos también podrán mentalizar. Por ejemplo, imaginaros que yo llego a casa y mi hija llega y me dice, pues me habla mal. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Mal, déjame. Yo, lógicamente, es una respuesta que no es bonita, no es adecuada. Pero si yo puedo entender que a lo mejor ese día ella ha tenido un examen o me he enterado que ha tenido un problema con su novio porque me lo ha dicho su otra hermana, puedo inferir que en ese momento ella no está bien y que quizá esté simplemente rabiosa, lo que quiera es estar un poco sola. Yo puedo esperar un poco y después acercarme, ¿estás bien? ¿Estás oído bien? Y ya empezar a que ella se desahogue. Pero si no tengo teoría de la mente, no soy capaz de inferir que a lo mejor en ese momento ella no está bien, pues a lo mejor puedo decirle, pues no me hables así, o ¿por qué me haces esto cuando yo te estoy ayudando siempre? Es decir, no me estoy poniendo en la perspectiva de la otra persona. Es importante también resaltar algo. En las posiciones de que hay alta mentalización entre padres e hijos y entre parejas, se producen lo que se conocen como círculos virtuosos. Normalmente en psicología estamos cansados de escuchar hablar de los círculos viciosos, ¿no? Donde pues yo estoy serio, entonces la otra persona se pone seria y entonces empezamos a distanciarnos, ninguno de los dos aclaramos, o yo le hablo mal a mi pareja, ella me habla mal, entonces yo me pongo más nervioso y empiezo a gritarle. Estos son los círculos viciosos. Los círculos virtuosos lo que significan es que las personas que son capaces de mentalizar con su pareja, con su hijo, con sus amigos, crean círculos virtuosos porque las estrategias que siguen son estrategias que hacen al otro sentirse mejor. Y el otro va a tener también estrategias para nosotros para poder ayudarnos a sentirnos mejor. Así que en la mentalización, si hay una mentalización adecuada, ganamos todo. Uno de los factores más importantes a la hora de que falle la mentalización es un trastorno que se conoce como el trastorno límite de personalidad. Está en casi toda la psicopatología la falta de mentalización, en todos los trastornos que son complejos, tanto con la mentalización de los estados internos como la mentalización de los estados mentales de los demás. Pero el trastorno límite de personalidad se ve con muchísima más facilidad lo que ocurre. En este caso, en el trastorno límite, lo que hay en estas personas es un miedo enorme a un abandono real o imaginario, porque en la infancia ya sufrieron sensaciones de malestar o de abandono y problemas de regulación emocional. Pero lo que ocurre con los adultos, lo que les va a ocurrir a estas personas cuando sean adultas, es que se van a vincular de una manera muy ansiosa, en la cual se produce un error de mentalización que es creer que lo que yo siento es lo que realmente está sintiendo la otra persona o que lo que yo pienso es lo que la otra persona realmente está pensando. Incluso llegan al caso de, por ejemplo, pensar ser infieles y por lo tanto pensar que el otro también les va a ser infiel o estar enfadado y por lo tanto pensar que el otro se ha enfadado con ellos. Esto, como podéis imaginar, dificulta muchísimo las relaciones a todos los niveles porque obliga a las personas a ponerse en una situación de mucha tensión emocional. Y por supuesto las personas que tienen este trastorno en muchos casos tienen muchos problemas para poder educar, criar a su hijo de un modo adecuado por estos errores de mentalización que estaba hablando antes. Bueno, y la pregunta del millón, ¿cómo se puede ayudar a mentalizar? ¿Cómo conseguimos que los demás puedan mentalizar? Con los niños lo que conseguimos que puedan mentalizar es en el juego, en hacer cosas con ellos, en correr con ellos, en saltar con ellos, en montar bicicletas con ellos, en jugar a juegos de mesa con ellos, en pasar tiempo con ellos. Ahora mismo vivimos una pandemia de pantallas con los niños y esto les impide poder relacionarse con los demás y poder mentalizar. Pero los niños, insisto, aprenden a mentalizar de una forma natural, biológica, en el momento en que jueguen con otros niños o jueguen con cuidadores que sean responsables y que sean atentos. Con esto no quiere decir que hay que estar siempre jugando con los niños. A los niños también hay que ponerle límites, hay que ponerle tareas, hay que ayudarles a que puedan tolerar la frustración. Pero todas estas relaciones, tanto en el juego como en el esfuerzo, en el día a día, en sentir que la otra persona está ahí, es lo que le va a ayudar a los niños a crear una mentalización sana. Pensad que los niños nos ven a nosotros como un espejo donde ellos se reflejan. Y ese espejo tiene que ser un espejo que dé una imagen clara y consecuente. De hecho, por ejemplo, Fonagy recomienda que a los niños,
cuando se está jugando con ellos, algún juego, por ejemplo, la historia enfadado o tal, hay que poner una cara muy exagerada para que el niño pueda diferenciar que la cara de enfado que la persona tiene no es real, que es irónica, para que el niño pueda ver en sus estados internos que puede existir una contradicción entre el mensaje verbal y el mensaje visual que le estamos dando y que el niño está viendo. ¿Cómo se ayuda a mentalizar con los adultos en la terapia? Pues con los adultos con la terapia lo que intentamos hacer es primero que puedan conectar con sus sensaciones, que puedan ponerle palabras. Por ejemplo, si tienen un TOC, que puedan entender que lo que tienen no es miedo, sino lo que tienen es rabia. Y si, por ejemplo, tienen un trastorno límite de personalidad, que lo que tienen no es rabia, sino que la realidad es que están sintiendo miedo de tener una pérdida. Una vez que ellos son capaces de poder reconocer esos estados, primero de sensaciones y después emocionales, lo que les vamos a ir ayudando a que puedan empezar a sentir eso mismo con los demás, muy poco a poco. Esto parece sorprendente, pero para ellos es como si una persona hubiera estado muchos años en una habitación oscura y de pronto lo sacamos a la luz, pues los ojos se le quemarían, ¿no? Ellos no pueden conectar porque nunca lo han hecho y tienen que hacerlo muy poco a poco. Entonces, cuando hacemos esto, entonces les vamos ayudando a que ellos puedan empezar a entender que los demás pueden estar cansados, o pueden estar enfadados, o pueden estar tristes, y que no todo está en relación con lo que le ocurre a ellos, porque las personas que tienen error en la mentalización, principalmente los trastornos de límite de personalidad, siguen teniendo como una sensación de que el mundo siempre gira a su alrededor, igual que la que tenía un niño de menos de 4 años. Por lo tanto, empezar a ponerle en la perspectiva del otro y lo más importante, darle estrategias de regulación cuando sientan que la conexión o la mentalización con el otro no está funcionando y sientan que sus sensaciones y emociones se están desbordando. En ese caso, ayudarlo a que puedan aprender a regularse poco a poco y puedan empezar a tolerar esto que les resulta tan intenso. Con las personas que no son capaces de mentalizar en el espectro contrario, que no sienten nada, que no son capaces de ver lo que siente el otro, lo mismo. Tenemos que empezar a explicarle los registros emocionales, a veces cosas muy básicas, y que puedan empezar a entender que el otro puede tener necesidades o carencias distintas de ellos. Porque esto lo que van a sentir es que el mundo solo puede funcionar de una manera que es la que sienten ellos, que no hay otra manera de que las cosas puedan ser distintas. Así que os animo a que mentalicemos unos con otros, a que podamos entender nuestras propias emociones, nuestras sensaciones, que aprendamos a cuidarnos, que aprendamos a poner límites, eso es mentalizar con nuestro estado interno, pero también aprendamos a mentalizar con los demás, a tratar de ponernos en su perspectiva, a imaginar cómo se tiene que sentir el otro con eso que está ocurriendo y de esa manera poder nosotros co-regularnos con ellos. Insisto que esta es el mayor predictor de salud mental y el mayor factor de tratar de evitar de tener que ir a un psicólogo para que nos ayude a solucionar problemas de pareja o que nos ayude a resolver la ansiedad o otros trastornos. Así que muchísimas gracias como siempre y nos veremos muy pronto. Los próximos podcasts ya desde mi casa, que ya la he hecho de menos, que llevo 2 meses viajando por toda América y, y espero que con nuevos proyectos y con nuevas ideas. Muchísimas gracias a las personas de Latinoamérica que me están escuchando, a los que han ido a mis cursos, a los que han estado conmigo, a mis amigos de aquí, porque ha sido maravilloso. Ha sido increíble y un ejercicio de crecimiento y de aprendizaje como pocas veces he tenido en mi vida. Hasta muy pronto.